Hola, muy buenas noches. Estamos nuevamente en Reflexiones, el espacio creado por En Línea FM Noticias, para todos ustedes con el fin de que le podamos hacer la digestión un poco más a las noticias de Popayán, el Cauca, Colombia y el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Germán Pavón, un gran jurista, un gran ciudadano, un hombre ejemplar. Intermitentemente ha estado dedicado a la actividad política. Es por lo tanto un gran analista de temas nacionales y de temas importantes para Colombia y para la región. Lo hemos invitado precisamente para hablar de un tema muy importante que es la segunda instancia, el derecho que tienen todos los ciudadanos en el mundo a una segunda instancia en los juicios que se les hagan por parte del Poder Judicial. Doctor Germán, muy buenas noches. Oiga, muy buenas noches, un saludo muy especial a todos los amigos que en este momento nos escuchan. Un placer estar aquí con usted, Héctor. Bueno, Germán, la segunda instancia es un tema muy importante y un tema que ha sido abordado por grandes tratadistas del derecho como lo es usted, un hombre que pues ha litigado tantos años ante la Corte Suprema de Justicia, el máximo organismo, el máximo tribunal que hay en nuestro país en materia de justicia. ¿Qué opinión tiene de eso? Y en estos días pues que se están reactivando los juicios contra grandes personajes y que se llegue el momento de hacer definiciones por parte de los organismos judiciales con respecto a su suerte o a los juicios por los que los tienen encartados, ¿realmente usted qué concepto tiene de si hay lugar a una reforma constitucional o se reclama una reforma constitucional en Colombia que le permita a todos los ciudadanos por igual tener derecho a una segunda instancia? El postulado de la doble instancia no solamente tiene carácter constitucional, sino que tiene normativas internacionales en convenios y en tratados. Efectivamente, el postulado de la doble instancia está orientado a que la situación jurídica en aspectos sustanciales, en aspectos procesales y en aspectos probatorios sea mirado por por un organismo de justicia superior al que ha dado la sentencia de primera instancia, bajo el entendido que las decisiones tomadas en única instancia no tienen el total garantismo. Por ejemplo, los parlamentarios, nuestros parlamentarios, senadores, representantes, son juzgados en única instancia por la Corte Suprema de Justicia y ya nadie más vuelve a revisar sus decisiones. Cabe la posibilidad de que esos magistrados se hayan equivocado, que la decisión haya sido sesgada, que se hayan cruzado infinidad de complicaciones en ese proceso, de manera que la posibilidad de que la doble instancia sea generalizada a todos los procesos significa ajustarse a normativas internacionales. Cuando empezaron los grandes juicios, pues que se desvinculó de su servicio a muchos parlamentarios y muchos funcionarios de alto rango en el gobierno nacional, pues fueron enjuiciados. En ese momento se tomaron decisiones fundamentales en contra de ellos y posteriormente a los años, hablo del primer gobierno de Uribe, pues a los años se vinieron a tomar decisiones que demostraban ante la opinión pública que realmente no se había tenido buen juicio para dictaminar, digamos, esas sentencias en contra de ellos. Bueno, hay que precisar lo siguiente, que la doble instancia como principio no es la doble instancia por la doble instancia. La doble instancia en la medida en que haya lo que denominamos espacios defensivos, que haya discusiones de carácter sustancial, por ejemplo, de indebidas aplicaciones de carácter sustancial. La doble instancia en la medida en que haya habido afectaciones a los medios de prueba, por ejemplo, porque se han ignorado medios de prueba que eran trascendentes para la situación jurídica del procesado, porque hay medios de prueba que han sido tergiversados, porque se los ha puesto a decir lo que no decían, o porque han sido cercenados, porque se le ha impedido decir lo que los medios decían y con proyecciones sustanciales de carácter favorable a la situación del procesado, o la doble instancia porque se han incurrido en errores de estructura o en errores de garantía, por ejemplo, violación al derecho a la defensa,
violaciones al postulado de motivación. Por ejemplo, Héctor, el postulado de motivación dice relación con que los jueces están en el deber de motivar las decisiones judiciales, de motivarlas con razonabilidades, más no motivarlas de manera sofística o aparente. Por ejemplo, cuando se hace una motivación sofística o aparente, hay una garantía que es, mire, se violó el debido proceso por haberse motivado con motivación sofística y aparente, y se abren los espacios de carácter defensivo. En esa perspectiva, defectos sustanciales, defectos probatorios y defectos procesales son la esencia del postulado de la doble instancia para que se revisen esas decisiones. No es suficiente, doctor Germán, con digamos, el hecho de que hay que tener otra mirada, es decir, que una sola mirada no basta sobre un proceso judicial, como no basta una sola mirada, o son mejores varias miradas para cualquier fenómeno de la naturaleza. ¿No basta con esa premisa? No, no basta con eso, porque pueden haber otras miradas, ¿sí? Pero lo importante es que se abra el espacio de discusión sustancial ante la segunda instancia. Porque, por ejemplo, hay procesos que van a segunda instancia y que se apelan, pero realmente no en segunda instancia los espacios de discusión son muy cerrados. No hay espacios de discusión en materia sustancial, en materia procesal, en materia probatoria. La doble instancia es importante, desde luego, para que haya una doble mirada o para que haya una doble mirada colectiva cuando se trata de funcionarios que han sido sancionados por una corporación. Por ejemplo, en la segunda instancia que toman las decisiones de los tribunales superiores de distrito judicial. Aquí no hablamos de doble instancia, sino recurso de casación. Importante para que 9 magistrados de la Corte observen los errores en que haya incurrido el tribunal. Pero no es el recurso por el recurso, sino el recurso en la medida en que haya motivos de discusión sustancial, procesales y probatorios. Eso es muy importante, ¿no? Y por estos días toma mucha más importancia este concepto, porque estamos ante una situación supremamente delicada en la Corte Constitucional. Hay una discusión sobre corrupción dentro de la Corte Constitucional, que es el máximo organismo en cuanto a la vigilancia de la Constitución, del cumplimiento de la Constitución Nacional. De manera que toma mucha importancia. Vamos a hablar de eso un poco, doctor Germán, después de este corte de comerciales. Atención. Manos inescrupulosas están atentando contra tu salud. No te dejes confundir. Aguardiente Caucano solo se envasa en presentación de media, botella, garrafa y tetrapack. No te dejes engañar. Si es por ron, es adulterado. Rasga la etiqueta y destruye la tapa. Denuncia. No expongas tu vida. Magnífica gratificación. Teléfono 321-833-7386. Adulteración@aguardientecaucano.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad. Por todas las carreteras que demandan el oficio, como motorista del Cauca ha de prestar el servicio. La sumatoria de manos se viste de 1000 colores en esta cooperativa, donde somos los mejores. Si usted confía en nosotros y nos señala el camino, como motorista del Cauca lo lleva hasta su destino. Gracias a toda la gente que atiende nuestra razón, como motorista del Cauca lo lleva en el corazón. Si usted confía en nosotros y nos señala el camino, como motorista del Cauca lo lleva hasta su destino. Empleo, vivienda, salud y educación. Somos respuesta social en la región. Como motoristas del Cauca, mucho más que transporte.
Continuamos en Reflexiones aquí con el doctor Germán Pavón. Da mucho gusto realmente poder hablar en una forma fluida con un hombre que maneja el derecho, que lo ha manejado desde distintas instancias, no tanto como litigante, como ejerciendo cargos en la administración de justicia, y que ahora en estos momentos puede dar luces en cuanto a muchos problemas que surgen, muchas preguntas que le surgen al ciudadano común y corriente sobre quienes nos están representando allá en los órganos de justicia, administrando o pretendiendo precisamente eso, administrar justicia. Doctor Germán, ha sido inoperante, entre otras cosas, en estos órganos de única instancia, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Históricamente son muy pocos los juicios que se han presentado y que han sido llevados a feliz término. Pues hasta donde recuerdo, está el juicio al general Melo, está el juicio a Mosquera ante el Senado, está el juicio de Rojas Pinilla, pero después del general Rojas Pinilla no ha habido ningún juicio. Bueno, el de Samper, pero ya sabemos, con tantas dificultades. Podríamos decir, pero con respeto, la Comisión de Acusaciones, en la Comisión de Acusaciones es donde está el carrusel de los prevaricatos por omisión, pero es a granel, múltiples denuncias, pero allá no se mueve absolutamente nada. En esa medida, que Pretel vaya a la Comisión de Acusaciones no es de esperar absolutamente nada. La propuesta que ha hecho el presidente Santos, que sean los mismos magistrados los que entren a hacer un ejercicio de enjuiciamiento de sus compañeros, pues es mucho mejor. Es decir, cualquier cosa es mejor que la comisión de acusaciones. Cualquier cosa. Incluso hay una propuesta muy interesante que es la de un tribunal de aforados, por ejemplo, antiguos miembros de Corte Suprema de Justicia, ¿sí?, de Consejo de Estado, o exfiscales generales de la Nación, o exfiscales delegados ante la Corte, que sean 8 personas las que corporativamente juzguen a los aforados constitucionales, presidente de la República, magistrados de las altas cortes, generales de la República, fiscal general de la Nación, procurador general de la Nación. Es decir, cualquier cosa es mejor que la comisión de acusaciones, y que no se sientan aludidos pues los que pertenecen a esa comisión, pero es que es estructural, allá la dinámica es histórica. En este país que gusta de acuñar frases, términos, calificativos, apelativos, yo creo que está muy bueno ese término que usted acaba de utilizar para denominar pues algo que ha pasado, digamos, en toda la historia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es un tribunal, habla usted de un carrusel de prevaricatos por omisión. De prevaricatos por omisión. Hay que lanzarla a nivel nacional, porque yo le digo que esa es la verdad. La verdad que esa comisión nunca ha funcionado, y la experiencia que le dice a usted, doctor Germán, para sustituir, por ejemplo, la Comisión de Acusaciones, que es uno de los instrumentos que hay para juzgar en única instancia, ¿cómo se lo podría sustituir? Aparte de la propuesta del presidente Santos, que como usted dice, es mejor que lo que hay ahora, y que cualquier cosa, estoy de acuerdo con eso, sería mejor que lo que hay ahora, que es esa Comisión de Acusaciones, que es absolutamente inoperante, que no sirve para nada, y en la cual no se puede confiar. Pues un tribunal de aforados, y que tenga también una doble instancia, porque si no, entonces puede ocurrir que el tribunal de aforados en única instancia cometa también irregularidades. La pregunta es, ¿quién ronda a la primera instancia? Y lo importante es que la primera instancia, así sea un tribunal de aforados, pues tenga un ejercicio de control. Esa es una propuesta, pero eso, lo del tribunal de aforados, ha sido una propuesta de vieja. Es vieja, pero no se ha querido. Lo que pasa es que a Colombia le ha quedado muy difícil hacer, hacíamos pues con algunos tratadistas una discusión, en el sentido de que ha sido muy difícil hacer una verdadera reforma a la justicia, porque es que los mismos tribunales de justicia intervienen a la hora, en el momento previo a la convocatoria de un mecanismo para hacer una reforma, e intervienen después en la revisión. Entonces es supremamente difícil acometer una reforma constitucional que comprometa a los organismos que hay en estos momentos administrando justicia, porque ellos mismos, la Corte Constitucional, por ejemplo, es la encargada de revisar las reformas a la Constitución. Pero mire, Héctor, alguna vez se lo dije a un amigo suyo y también amigo mío, que ahora ya no es senador de la República, sino que va a ser
embajador en Costa Rica, el doctor Jesús Ignacio García, hablando de este tema, porque él ha estado, pues él siempre durante su vida parlamentaria estuvo muy preocupado de los temas de la justicia. Le dije, mire, aquí está esa propuesta de los tribunales de aforado. Él me dijo, no, el Partido Liberal a eso no toma partido. Le dije, bueno, es que ustedes los parlamentarios no son capaces de legislar ni para ustedes mismos, porque es que ellos eran los que debían tomar la iniciativa, pero hace mucho tiempo, porque la única instancia, o sea, los juicios de los parlamentarios que son asumidos en única instancia por la Corte Suprema de Justicia, tiene pero años. No, y una cosa, es que un juicio en única instancia perjudica obviamente al enjuiciado. Total. Entonces, los parlamentarios debieran ser quienes más se preocupen por reglamentar de una mejor forma esos juicios, porque es que a ellos les conviene que haya una segunda instancia. Es decir, a cualquier enjuiciado en el mundo le conviene que haya una segunda instancia. Que haya un control, desde luego, de la decisión que se ha tomado. Pero advierta que ni siquiera es de los propios parlamentarios de donde viene la iniciativa, es del propio presidente de la República, porque hay un cierto temor a decir, claro, yo desconozco la Corte Suprema de Justicia, sí, pero es claro que una única instancia no es garantía para nadie, ni siquiera los procesos en única instancia que se adoptan aquí en las inspecciones de policía. Bueno, muchas gracias, doctor Germán. Vamos a un corte de comerciales y volvemos con usted para rematar este programa en el cual hemos querido entregarle luces a nuestros oyentes, a nuestros televidentes sobre los problemas que hay en Colombia, la gran discusión que hay en Colombia, si realmente nos quedamos con este modelo de administración de justicia para algunos altos funcionarios del Estado o como se convoca a una reforma que le permita tener una mejor administración de justicia a la ciudadanía en su favor y también a los enjuiciados, pues tener la posibilidad de una segunda instancia. Ya volvemos. Atención. Manos inescrupulosas están atentando contra tu salud. No te dejes confundir. Aguardiente Caucano solo se envasa en presentación de media, botella, garrafa y tetrapack. No te dejes engañar. Si es por ron, es adulterado. Rasga la etiqueta y destruye la tapa. Denuncia. No expongas tu vida. Magnífica gratificación. Teléfono 321-833-7386. Adulteración@aguardientecaucano.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad. Por todas las carreteras que demandan el oficio, como motorista del Cauca ha de prestar el servicio. La sumatoria de manos se viste de 1000 colores en esta cooperativa, donde somos los mejores. Si usted confía en nosotros y nos señala el camino, como motorista del Cauca lo lleva hasta su destino. Gracias a toda la gente que atiende nuestra razón, como motorista del Cauca lo lleva en el corazón. Si usted confía en nosotros y nos señala el camino, como motorista del Cauca lo lleva hasta su destino. Empleo, vivienda, salud y educación. Somos respuesta social en la región. Como Motoristas del Cauca, mucho más que transporte. Continuamos con Reflexiones, el espacio que le entrega a usted, amigo televidente, la posibilidad de digerir mejor las noticias, de digerir los acontecimientos de orden local, regional, nacional o mundial, aquí en el departamento del Cauca. En Cable Cauca, esta es una instancia que tiene posibilidad de acceso a la gente de Popayán para poder analizar mejor las noticias de nuestro entorno. Hoy estamos con el doctor Germán Pavón. Él nos está dando luces un poco sobre las posibilidades que tenemos de reforma para poder mejorar en la administración de justicia en los altos estamentos de esta rama del poder público. Doctor Germán, ¿en qué momento se nos quebró la justicia de esta forma? ¿En qué momento la administración de justicia, los administradores de justicia en el país
eran gente muy respetada. Hoy realmente parecen una escoria, es decir, la gente está hablando muy mal de la administración de justicia, ya la gente no cree nada, es decir, se nos corrompió la sal. Pues mire, es que el tema de la independencia del Poder Judicial se viene quebrando desde el propio origen, porque es que a los magistrados de la Corte Constitucional los elige el Congreso. Y no es que queramos decir que el Congreso es una corporación mayoritaria de corruptos, pero a mí me parece que ningún magistrado, ni ningún jefe de un organismo de control debe tener origen político. A eso se le debe buscar otra fórmula, porque si no terminamos con una... Mire, esa ha sido la fórmula fue la fórmula de Chávez. Una Corte Suprema de Justicia de bolsillo, una Corte Constitucional de bolsillo. Aquí podemos llegar a tener, bueno, si tenemos un presidente demócrata, perfecto, pero podemos tener un presidente que tenga un fiscal de bolsillo, un presidente que tenga un procurador de bolsillo, y en dónde quedan o una Corte Constitucional de bolsillo, para que haga ese origen. Que fue lo que quiso de alguna forma Uribe. Uribe fue metiendo uno a uno, paulatinamente, miembros en la Corte Constitucional, hasta que llegó el momento en que tuvo la mayoría, claro, de haberlos incluido él en el más altísimo tribunal de control de la Constitución Nacional. Y él precisamente en ese momento entonces consideró que ya era el momento de meter la reforma constitucional para permitir una segunda reelección. Exacto. Afortunadamente, pues llenos de valor, esos magistrados le hicieron un gran favor al país, porque íbamos en vías, no me cabe la menor duda, en vías de un dictador disfrazado de un presidente, disfrazado de presidente demócrata. Exacto, ese fue el objetivo, buscar, el presidente Uribe buscó una Corte Constitucional de bolsillo para tener la reelección, y no lo habíamos tenido por 4 años, sino quién sabe hasta cuándo, ¿sí? ¿Usted piensa que ha incidido de alguna forma en la... Mire, Héctor, en el Consejo Superior de la Judicatura, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, o el Consejo Superior de la Judicatura, para no personalizar el tema, donde habían habido escándalos enormes, pero plurales escándalos, empezando por ejemplo del magistrado Villarraga, ¿sí? Allá incluso aparece hasta una paisana, una magistrada de acá del departamento del Cauca, ¿sí? Tienen origen en el Congreso de la República. Entonces, ¿qué pasa? Los jueces no pueden terminar pagándole favores a los políticos. Usted y yo somos políticos, ¿sí? Y entre los políticos pueden haber favores, ¿sí? Y los hay de por sí, pero los jueces no pueden terminar pagándole favores a los políticos, porque esos favores no son favores políticos, sino terminan siendo prevaricatos, concusiones y cohechos. En eso hay que ser muy ¿Usted claro. Es partidario de la cooptación? ¿Piensa que la cooptación es una forma sana, digamos, de proveer vacancias en los altos estrados judiciales? Pues funcionó durante mucho tiempo. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es muy selectiva, es muy elitista, porque ese sí es el roscograma perfecto, ¿sí? Pero cuando estaba la cooptación no teníamos esos escándalos de esa naturaleza. Miren los filtros. Para poder ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, uno se tiene que postular ante el Consejo Superior de la Judicatura. Yo, por ejemplo, estuve 3 veces ternado para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pero a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura los elige el Congreso de la República. Y luego hay que ir allá a la elección de la plena, ¿sí? Y eso es una forma de proveer cargos absolutamente politizados, porque donde esté la clase política, obviamente se politizan todos los procesos. Es mucho mejor la cooptación, una cooptación democrática, que haya del Poder Judicial, de la academia, abogados litigantes, tratadistas, doctrinantes, una Corte Suprema de Justicia elite, que se podrá decir que es selectiva, ¿sí? Que es un roscograma, pero roscograma al interior de la élite en una concepción alta de justicia. Pero a mi juicio desde allá viene eso, ¿sí? Cuando los jueces terminan pagándole
favores a los políticos no son favores políticos. Eso termina en concusiones, en prevaricatos, en cohechos, sencillamente en corrupción. En su criterio, ¿no es un despropósito pensar en la elección popular de jueces y magistrados? No, no es despropósito. No es despropósito. Al fin y al cabo la democracia sirve, ¿cierto? Sirve, ¿sí? Y en tratándose de justicia, nuestras comunidades ya han madurado mucho. Igual que cuando la persona va a buscar un abogado, dice yo quiero buscar el mismo. A veces no puede buscar el mejor, a veces no busca el mejor porque no tiene recursos económicos, ¿sí? Pero si se trata de elegir un buen jurista, por sus propios méritos, puede hacer una excelente campaña en una elección de esas. Pero cualquier cosa también es mejor a que los magistrados tengan origen político. Sí, indiscutiblemente. Bueno, y para finalizar, doctor Germán, pues todas estas cosas de la justicia hay que marcarlas dentro de una posibilidad de que está haciendo trámite entre la clase política y el gobierno, el Congreso, que es el equilibrio de poderes. ¿A usted le parece que está bien equilibrado? Digamos, los poderes tienen absoluta independencia, el uno frente a los otros, en nuestro esquema democrático. ¿Usted piensa que hay que hacerle alguna reforma realmente para equilibrar los poderes? Por ejemplo, el procurador se dice que tiene demasiados poderes, y esos poderes a veces son como omnímodos, es decir, que nadie puede apelar, nadie puede ir a otra instancia. No es tanto el poder del procurador, porque puede ser cualquier procurador, es del Código Disciplinario Único, que tiene unos poderes extralimitados. Por ejemplo, el tema de sancionar a las personas que han sido elegidas popularmente, el Pacto Americano de Derechos. La Corte... Se me cruzaron los cables, lo tengo escrito en mi blog, ¿sí? Por un convenio internacional solamente puede adoptarse esa decisión a través de una decisión judicial, mas no a través de una decisión administrativa, ¿sí? Obviamente la Constitución autoriza eso. Aquí lo que no se le ha dado prioridad es a la prevalencia de la normativa internacional. Entonces no es el poder del procurador, es los alcances a lo que hay que ponerle recortes, es a los alcances extralimitados del Código Disciplinario Único. Es que ese Código Disciplinario Único tiene una pluralidad de conductas disciplinarias y hasta por unas conductas nimias puede llegar a ser disciplinado un funcionario público. Entonces aquí hay que despersonalizar la discusión independientemente del fanatismo religioso del procurador Ordóñez, porque ahora llega... O de su sectarismo político. Pero puede llegar otro con una visión completamente diferente, igualmente dentro de ese radicalismo. Pero es el Código Disciplinario Único el que hay que reformar. Doctor Germán. Porque Ordóñez pues no lo reforma nadie. ¿Sí? Doctor Germán, pues muchas gracias, muy agradable esta charla con usted. Yo sé que ustedes, amigos televidentes, consideran allá en sus hogares que es muy útil que traigamos a especialistas en la materia allá al hogar, que nos permitan ustedes meternos todas las noches en sus sitios de descanso, donde tienen el televisor, para poderles ayudar un poco con estos especialistas en la materia como el doctor Germán Pavor a entender un poco más las cosas que están pasando en nuestro país, reflexionando un poco sobre lo que pasa en el país. Esto es Reflexiones. Muy amable por estar con nosotros, doctor Germán. Héctor, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches.